Ya estáis, ¿vale? Vale. María, si quieres puedes empezar. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos estáis siguiendo en este webinar. Este es el cuarto webinar de un ciclo de webinar que hemos organizado, Alianza por la Solidaridad, ActionAid, UGT, el sindicato UGT, Unión General de Trabajadores, y el sindicato Comisiones Obreras. Este ciclo de webinars se denomina Género y Generación en Acción, propuestas alternativas de jóvenes mujeres trabajadoras en la lucha contra la violencia de género en el empleo en el contexto post-COVID. Y este cuarto webinar, la idea que tenemos es hablar sobre los sistemas de protección social y corresponsabilidad para una distribución justa de los cuidados. Para ello tenemos un elenco de lujo, ¿no?, que hemos invitado para participar en este webinar, que es David Archer, que es el responsable de participación y servicios públicos del Secretariado de ActionAid Federation a nivel global. Tenemos a Cristina Antoñanzas, que es la vicesecretaria general de UGT, y tenemos a Hugo Uberman, que es el coordinador de la campaña Lazo Blanco en Argentina. Un poco para introducir la temática, sí que me gustaría un poco remarcar, ¿no?, que este ciclo de webinars lo hemos querido articular y actualizar en el contexto del COVID. Y bueno, en este último webinar sí que nos interesaba mucho trabajar y vincular todo el componente de protección social, sistemas de protección social y corresponsabilidad, porque sabemos que a pesar de que los avances tecnológicos y digitales, ¿no?, que en la actualidad tenemos, pues cuando ha habido esta crisis y cuando estamos enfrentando esta crisis, son las personas encargadas de los cuidados las que están garantizando el sostenimiento de la vida, ¿no? Y bueno, también estamos viendo, y con datos de la OIT y de sindicatos a nivel global, pues que esta situación ha generado, ¿no?, que se amplíe la brecha en cuanto a las cargas del cuidado entre hombres y mujeres, que las mujeres tengan ahora una situación de vulnerabilidad mayor en cuanto al acceso al empleo, y que también se está viendo el riesgo de retroceder en algunos derechos vinculados a los derechos laborales y también en temas de igualdad, ¿no? Entonces, en este aspecto y en este contexto, pues a mí me gustaría también un poco remarcar y mencionar el informe que ha hecho ActionAid, ¿no?, que está David aquí para comentárnoslo. Ha hecho un estudio que se llama Who Cares for the Future. Ahora mismo estamos en proceso de edición de este informe en español, que lo colgaremos en nuestra página web para que lo podáis leer. Ahora mismo lo tenemos en inglés, pero que en este estudio menciona que es importante, imprescindible, garantizar y potenciar sistemas de protección social fuertes, porque tienen una vinculación directa con la redistribución de la carga de los cuidados, ¿no? Entonces, ahí en este aspecto sí me gustaría preguntarte, David, en este informe se coloca esta vinculación, ¿no?, entre servicios públicos con enfoque de género, y se menciona que esto puede reducir el trabajo de los cuidados, ¿no? ¿Nos puedes explicar esta relación que habéis hecho en este informe y los principales hallazgos, ¿no?, que habéis encontrado? David. Muy bien, muchas gracias. Estoy hablando de un informe que fue publicado hace 2 meses, y en este informe, estaba en base de investigaciones en 46 países sobre el impacto de las políticas y condiciones de préstamo del Fondo Monetario Internacional, y qué es el impacto de estas políticas en el financiamiento de servicios públicos, y sobre todo servicios públicos sensibles al género, y luego el impacto que este tiene cuando hay una falta de financiamiento sobre el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico, sobre todo asumido por las mujeres. Empezamos con esta cuestión de el trabajo de atención o cuidado no remunerado y trabajo doméstico
las mujeres pasan en promedio 4 horas y media cada día haciendo este tipo de trabajo y los hombres 4 veces menos de este trabajo. Y el análisis de nuestro informe fue en base del hecho que cuando hay una falta, por ejemplo, de agua potable y un servicio público, el impacto siempre es que las mujeres son los responsables para pasando mucho tiempo haciendo recolecciones de agua. Cuando no hay servicios de cuidado infantil temprano, es las mujeres que hacen el cuidado de niños en la casa. Cuando hay problemas o una falta de servicios de salud, es las mujeres que cuidan los enfermos y ancianos en la casa. Siempre hay una conexión muy fuerte y directa. Y entonces, cuando nuestro análisis fue cuáles son los factores que limiten la inversión en servicios públicos que son sensibles al género. Y el enfoque siempre fue 3 cosas fundamentales. Primero, que hay una nueva crisis de deuda externa, que en muchos países los gobiernos están pagando un porcentaje muy alto en pagar la deuda externa. En unos países como en Ghana está pasando 49% del presupuesto nacional pagando la deuda externa, y este significa que no hay los recursos para inversión en servicios públicos. Y en nuestro análisis fue muy claro que los países que pagan más de 12% de su presupuesto nacional en pagar las deudas están cortando el presupuesto de servicios públicos. Hay una línea de 12% que es muy fuerte. Y este significa que tenemos que apoyar programas de cancelación, renegociación de deuda externa para que no está asumiendo tan grande un porcentaje del presupuesto nacional. Luego, después de deuda, hay la cuestión de justicia y tribunal. En la gran mayoría de los países hay el base de tribunos no es suficiente para inversión en servicios públicos. El promedio de la relación de impuesto contra el Producto Interno está a 17%. Y este no es suficiente para invertir en servicios públicos. Nuestro análisis muestra que los países pueden aumentar el base de impuestos en una manera justa, por lo menos por 5% dentro de los próximos años, y en la mayoría de los casos, en la mayoría de los países, con unos pocos reformas en justicia tribunal se puede doblar la inversión en servicios públicos, en salud, en educación, en cuidado infantil, en agua potable y en otros servicios. Todos los servicios pueden beneficiar de esta justicia tribunal. Y el tercer elemento, hay que tener acción de deuda externa, justicia tribunal. Y el tercer elemento el problema fundamental es las políticas de austeridad que están impuestas por el Fondo Monetario Internacional en la mayoría de los países. Bueno, hay muchas limitaciones que están impuestas a través de límites en el porcentaje de inflación y déficit, pero lo más fundamental que hemos visto es que en 78% de los países el Fondo Monetario Internacional ha apoyado políticas de cortar el presupuesto gastado en los salarios de trabajadores en el sector público. Y en un contexto de países que necesitan emplear muchos más médicos, maestros y otras personas para lograr los goles de desarrollo sostenible
o para lograr cualquier progreso en derechos humanos, si hay un límite en el monto que se puede gastar en los salarios del sector público impuesto por el Fondo Monetario, no se puede aumentar la inversión en servicios en general, y el impacto es aumentar las responsabilidades, la atención no remunerado y el trabajo doméstico de mujeres, porque este es el trabajo invisible que es el producto de muchos años, décadas de falta de inversión en servicios públicos. Entonces, este fue el informe, hacer estas diferentes conexiones, y no sé si he logrado explicar los elementos básicos, haciéndolo en español no es fácil con unos de estos conceptos, pero más o menos este fue el informe. Luego de producir este informe tenemos en 22 países informes nacionales que están en coordinación con los sindicatos de trabajadores en el sector público, Public Services International, y conjunto con muchos otros actores también. Y ya estamos en un diálogo crítico con el Fondo Monetario Internacional, buscando que ellos hacen una evaluación fundamental independiente sobre las políticas del Fondo Monetario Internacional, sobre el sector público en general, sobre todo post-COVID, pero también específicamente la cuestión de los salarios, el monto de los salarios públicos. Esperamos que vamos a lograr esta evaluación independiente. Si logramos, necesita un cambio de políticos en la Junta del Fondo Monetario Internacional. Este es el proceso donde estamos en este momento. Bueno. Muchas gracias, David. Vamos a continuar y seguramente que luego tengas mucho más que aportar, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Los tres pilares, ¿no?, que mencionas en el marco del informe, que es el tema de condonación de la deuda externa, todo el componente de justicia fiscal, que bueno, la traducción en español es justicia fiscal, y el componente de políticas de austeridad, ¿no?, impuestas por el Fondo Monetario Internacional. En este marco, claro, tú lo has enfocado más, ¿no?, a países en los que como ActionAid está trabajando, ¿no?, en países que tienen una deuda externa fuerte. Me parece muy importante, pero también muchas de estas cosas de las que mencionas también se trasladan, ¿no?, a la realidad en España, sobre todo el vinculado, pues eso, a las políticas de austeridad que pueden dificultar, ¿no?, políticas de protección social, una inversión pública más vinculada a la protección de las personas, ¿no? Y en este componente me gustaría preguntar a Cristina Antoñanzas de la Unión General de Trabajadores aquí en España, pues respecto a esto, ¿no? Es decir, estamos viendo que nuestro sistema de protección social pues está dejando a mucha gente atrás, ¿no? No sé si también es por esta falta de inversión pública respecto a algunos servicios. Se han logrado algunas cosas en este tiempo después de la crisis del COVID, o bueno, en el post-COVID, que es la aprobación del ingreso mínimo vital, pero bueno, también deja gente atrás, ¿no? Lo que mencionaba David, ¿no?, de toda la informalidad o el trabajo invisible. Y en ese sentido sí que me gustaría preguntarte, o sea, qué medidas o propuestas, ¿no?, se plantean desde los sindicatos para potenciar estos sistemas de protección social que realmente nos ayuden a generar sistemas que cuando pase este tipo de situaciones pues realmente estemos preparados para afrontarlas, ¿no?, como un sistema más resiliente, ¿no? Y porque, claro, al final, cuando ocurren estas cosas, lo que estamos viendo, ¿no?, es que está afectando a los grupos con mayor precariedad y que realmente están reforzando las brechas, o sea, se está reforzando todas las brechas de desigualdad. Cristina. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por la invitación y por el poder participar. David lo decía a nivel mundial, con el estudio que habéis hecho desde Alianza, pero sí que es verdad que en España esto también está sucediendo. Tú también lo decías, que se han tomado medidas, hemos ido acordando
medidas los agentes sociales con el gobierno, no después, sino durante, yo creo, durante todo estos 3-4 meses de confinamiento que hemos tenido aquí en nuestro país, de crisis que aún seguimos. Y esas medidas, de momento, lo que han intentado ha sido paliar pues que se cerró por completo, como ocurrió en otros países, pero en otros países fue quizá más flexible o el tiempo está siendo diferente, o sea, los tiempos están siendo diferentes, ¿no? Pero sí que es verdad que en nuestro país se cerró por completo tras el estado de alarma, un montón de empresas, un montón de centros de trabajo, solo quedaron abiertos aquellos trabajos esenciales, ¿no? Que el gobierno consideró que eran esenciales. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue llegar a un acuerdo en la protección por el empleo, ¿no? La protección del empleo. Con ese acuerdo de los ERTEs que tuvimos, de aquellas personas que fueron afectadas por ERTEs, que ha llegado a estar en esta figura que tenemos aquí en nuestro país, que también existe en otros países, pero que tenemos en nuestro país, han llegado a estar afectadas más de 3,5 millones de personas. Tenemos que pensar que si esto no hubiera estado en marcha, probablemente muchos y muchas de estos 3,5 millones estarían en el desempleo, hubieran sido despedidos, ¿no? Con lo que eso hubiera supuesto en nuestro país. Tú también lo decías, la intención de siempre cuando intentamos negociar medidas es no dejarnos a nadie atrás, pero lamentablemente siempre nos dejamos a alguien, ¿no? Y por eso, pues una vez puesta en marcha esta medida de los ERTEs, que por ejemplo es importante porque una de las que nos dejamos siempre atrás son a las mujeres, es a nosotras. Fuimos las paganas de la crisis del 2008, somos las que, como David decía, nos encargamos de los cuidados y somos las que aquí en España se cerraron los colegios, por ejemplo, se cerraron centros de día donde atienden a las personas mayores y hemos sido nosotras las que nos hemos quedado en casa para cuidar de nuestros hijos, de nuestras hijas o de nuestros mayores, ¿no? Y por lo tanto, también somos, lamentablemente, las mujeres las que nos estamos incorporando más lentamente al mercado laboral. ¿Por qué? Pues porque los colegios siguen cerrados, muchos centros de día todavía no han abierto, residencias, sabéis lo que ha ocurrido en España, como ha ocurrido en otros países, pero aquí en España, en lo que ha ocurrido en las residencias de nuestro país con nuestros ancianos, y por lo tanto se pone de manifiesto que las mujeres somos las que nos volvemos a encargar, como también David lo decía, pero lo hemos visto también en nuestro país, ¿no? Importantísimo, tú lo decías, el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital con el que nosotros estamos de acuerdo en parte, es decir, nosotras estábamos totalmente de acuerdo en que tenía que haber un ingreso mínimo porque si no, nos íbamos a dejar a mucha gente de atrás. Pero hay algunas de las cuestiones de este ingreso mínimo que no estamos de acuerdo, que creemos que a la larga pueden producir fraude y que puede hacer que los salarios bajen en nuestro país, y es la posibilidad de compatibilizar el ingreso mínimo vital con un trabajo. Esto a nosotras en UGT hemos estado siempre en contra y de hecho lleva ya 4 años en el Congreso una iniciativa legislativa popular que era un ingreso mínimo que nosotros junto con Comisiones Obreras planteamos, como digo, hace ya 4 años. Por lo tanto, creemos que es importante que hemos tomado esta serie de medidas, que obviamente hay que seguir avanzando. Hay otras medidas que se han puesto encima de la mesa, como por ejemplo, algo muy importante que ha sido que aquellas personas que no tuvieran desempleo y estaban dentro de los ERTEs pudieran acceder al desempleo, que no tuvieran las cotizaciones para poder hacerlo. Y otra cuestión importante ha sido el que todas las mujeres, digo mujeres porque en el 99% son mujeres,
de las empleadas del hogar, que las empleadas domésticas, sabéis que en nuestro país siguen sin tener los mismos derechos que los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Seguiremos insistiendo en la ratificación y aún más todavía, si cabe, del 189, del 189 de la OIT, porque creemos que es muy importante ratificar este convenio por parte de España, pero sí que es verdad que el Gobierno también ha puesto en marcha un subsidio para que puedan solicitarlo las empleadas domésticas. Con muchas dificultades, todos estos subsidios, porque suponen un gran incremento de todas las acciones que tienen que hacer los servicios públicos tan devastados en nuestro país por todos los recortes que ha habido, y es la importancia y poner de manifiesto la importancia de los servicios públicos, de que sean unos servicios públicos de calidad, y para que sean unos servicios públicos de calidad tienen que ser unos servicios públicos bien financiados. Tiene que haber financiación suficiente para que los servicios públicos puedan funcionar, y se pone de manifiesto en esta ocasión, que ha sido una pandemia que se nos ha llevado a todos por delante y a todas por delante por las circunstancias de ese cierre absoluto, y por lo tanto creemos que desde UGT vamos a seguir impulsando y exigiendo estos servicios públicos, ¿no? Que, como digo, todas las cuestiones que he dicho de cuidados son servicios públicos. Es servicio público las residencias de ancianos, servicio público son los colegios, servicio público en nuestro país es la ayuda a domicilio, que es fundamental, que es esa ayuda que dan los municipios y que se ha externalizado a empresas, precarizando el servicio y precarizando las condiciones laborales de las trabajadoras. Y por lo tanto vamos a estar ahí siempre como digo, con los sindicatos, pero forjando esas alianzas importantes para que los servicios públicos en nuestro país, pero en todos los países, sean los que tienen que estar ahí para proteger, ¿no?, a los más y a las más vulnerables, que se ha puesto de manifiesto que en muchas ocasiones, y al menos en España, siguen siendo en un porcentaje muy alto las mujeres. Lo dejo aquí, si te parece, y luego podemos seguir abordando otras cuestiones. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Pues a mí me parece muy interesante todo lo que estamos mencionando, ¿no?, vinculado a la importancia de los servicios públicos, ¿no?, y garantizar servicios públicos, que esto nos ayuda también a garantizar también una mejor redistribución de las cargas, ¿no?, de los cuidados. Pero ahí hay un tema que sí que quiero un poco profundizar con cada una de vosotros y vosotras, y es, aquí qué papel juega, ¿no?, todo el componente de la corresponsabilidad de las tareas del cuidado, ¿no? Hay varios informes de la OIT, ¿no?, y también informes, ¿no?, que habéis sacado los sindicatos, es que es decir, antes de la crisis las mujeres se encargaban, ¿no?, de las tres cuartas partes del trabajo de los cuidados no remunerados, y ahora, después de la crisis, esto ha generado también que las mujeres tengan una carga mayor sobre esta carga de cuidados, y los hombres todavía siguen sin asumir estas tareas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, Hugo, que tú has trabajado también, ¿no?, y trabajas muy activamente con todo un componente, un trabajo masculinidades, ¿no?, en el marco de la campaña de Lazo Blanco, pues ¿cómo crees que se debería abordar ese tema de la corresponsabilidad de las tareas del cuidado, y cómo podemos implicar, o sea, y cómo se puede garantizar que haya una mayor redistribución, que claro, que entra en el marco de lo privado, ¿no?, de la gestión de las familias, ¿no?, de los grupos familiares, pero que también tendría que ser, o crees que tendría que ser, un asunto de Estado? No sé, una pregunta. Mira, vaya pregunta. Vaya pregunta. Bueno, poco a poco. Nosotros venimos trabajando con hombres hace muchos años. En mi país, Argentina, el tema del impacto del COVID
y las prácticas políticas sociales de los servicios públicos son muy parecidos a lo que contó Cristina. Son medidas que se han tomado paliativos, pero veníamos con una política histórica que es el monto económico por hijo. Esto es novedoso también en Argentina, que siguió cobrándose durante la pandemia. Pero esto es importante. Claro, allí viene como el tema, ¿quién cría ese hijo? Entonces, nuestra propuesta, nuestra idea es empezar a trabajar adentro de los programas de incentivos algunos aspectos de un programa de masculinidades en cada programa de incentivos. Es decir, que los programas de incentivos tengan perspectiva de género y que puedan entender que si yo le doy algo para cuidar a la mujer, lo va a hacer seguro. Pero si yo le doy algo para cuidar al hombre, no lo va a hacer seguro. Es decir, generar procesos de intercambio y procesos educativos donde haya formación de cuidado adentro del colectivo masculino. Hemos avanzado muy poco en toda América Latina. Conozco América Latina, conozco el movimiento de América Latina. Y como experiencias interesantes, no tenemos todavía impacto, se están desarrollando. El Programa Nacional de Salud Masculina en Brasil es chiquito, pero sabemos que ha impactado en mejores estructuras de cuidado para los hombres que van al programa y de salud masculina de Brasil. Y en Chile, el programa Chile va contigo, un programa de paternidades que ha generado el mayor compromiso de esos padres con el cuidado de los niños y niñas a cargo. Entonces, despacito vamos generando articulaciones con los gobiernos, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, de prácticas de educación, reeducación masculina. Es decir, procesos para que los hombres se hagan conscientes de que son parte de la humanidad y si no la cuidan ellos, nadie los va a cuidar por ellos. Me quedo acá con la respuesta. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Y yo ahí sí también, es decir, entiendo que con tu respuesta lo que estás un poco afirmando, que sí que los estados tienen que, ¿no? Que tienen que plantear medidas específicas, ¿no? Para potenciar la corresponsabilidad, ¿no? Dentro de la... Algo importante, María, algo importante. No me di cuenta, me olvidé. Una de las prácticas de las políticas que nosotros sabemos que puede favorecer el cuidado corresponsable son las licencias maternales y paternales. En mi país, la licencia de paternidad son 2 días. O sea, no podemos esperar padres conscientes con licencia de paternidad por 2 días. Entonces, otra de las tareas es ampliar la licencia femenina y otorgar mayores días a la licencia masculina. Pero es un detalle importante, el tema de las plataformas de igualdad en las licencias paterno-maternales. Claro, ahí también nos encontramos, y bueno, seguramente que Cristina nos pueda un poco también mencionar. Es decir, nos encontramos que también sí son luchas, ¿no? Que en España, por ejemplo, sí que se ha ampliado, ¿no? Pero también hay muchas barreras sociales que todavía realmente, barreras sociales y creencias, ¿no? Que todavía pues nos demuestran que son todavía mucho más las mujeres, a pesar de tener ese derecho hombres, que son todavía mucho más las mujeres que siguen asumiendo esas bajas, ¿no? Y que los hombres también muchas veces no las solicitan también por determinados, a lo mejor que quizás eso pueda perjudicar, ¿no? Penalizar, como nos pasa a las mujeres, ¿no? Que nos penaliza la maternidad en nuestras carreras profesionales, puede penalizar. ¿O crees que esto también dificulta para que los hombres asuman esas tareas, la penalización en los espacios laborales?
Sí, claro, tú lo decías, María. Me gusta ya que empecemos a hablar de corresponsabilidad y no de conciliación, porque conciliación Sí, tiene rostro de mujer. sí, Conciliación, siempre que hablamos de conciliación, incluido en un convenio colectivo, tiene rostro de mujer. Una de las cuestiones que desde UGT estamos insistiendo mucho a nuestros compañeros y compañeras que negocian los convenios colectivos, que todas las cuestiones de conciliación, como las nombramos, ir cambiándolas a corresponsabilidad, no tienen que abordarse dentro del plan de igualdad, sino que tienen que abordarse dentro del convenio colectivo. Es decir, todos los permisos que existan, además de los que dice la legislación que consigamos negociar con una empresa, no tienen que ir al plan de igualdad, tienen que ir al convenio colectivo. Y si van al plan de igualdad, será porque, como el plan de igualdad es un plan de igualdad entre hombres y mujeres, no es solo para mujeres. Y si aquí los hombres de una empresa solicitan menos permisos, excedencias, adaptaciones de jornada, cualquier otra cuestión, pues dar incentivos, discriminación positiva para que los hombres lo soliciten. En nuestro país tenemos un serio problema. Sí que es verdad, igual que en el resto del mundo, pero seguimos teniendo ese serio problema de que la corresponsabilidad la hacemos las mujeres. Por mucho que pasen los años, las cifras no cambian. El 90% de las excedencias de cuidados de hijos o mayores en nuestro país las solicitamos las mujeres. Por lo tanto, sí que es verdad que poco a poco, con esta equiparación ya no se llama de maternidad y paternidad, sino de las bajas cuando somos padres, pues o los permisos cuando somos padres, esta equiparación hace que los hombres poco a poco vayan equiparándose y solicitándolo igual que nosotras. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tú decías, si hay una interrupción de sus carreras. Yo no creo tampoco que sea porque haya una interrupción de sus carreras, sino porque también es verdad, nuestro país es un país machista, donde los estereotipos están muy fijados y hasta hace muy poco que un hombre solicitara una excedencia por cuidado de hijos no estaba bien visto. Incluso en la empresa, aunque tiene su derecho legal, porque la excedencia es para cuidado, por ejemplo, o una reducción de jornada, tanto para ambos progenitores, pues esto no sucedía. Sí que es verdad que las prestaciones por nacimiento poco a poco en nuestro país van creciendo, ¿no? Y por lo tanto, poco a poco vamos cambiando estos roles, pero para equiparar este 90% nos va a costar mucho y tenemos que introducir medidas en las empresas, además de, como decías, tiene que existir esta también inversión pública para mejorar la corresponsabilidad. Por ejemplo, de UGT venimos insistiendo en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que sean asequibles, que sean accesibles para todas las familias que lo necesiten, porque eso hace que una mujer o un hombre, si quiere quedarse en su casa cuidando de su hijo, lo haga, pero si quiere reincorporarse al mercado laboral, también lo haga. En nuestro país, la ley de dependencia es fundamental, que vuelva a recuperarse toda la inversión en dependencia. Y también, y con esto termino, en Europa existe la directiva 2000, del año pasado, 2019-1158, sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores. Es muy importante que España y que todos los países, pero obviamente hablamos del nuestro, transponga esta directiva, ¿no? Que nuestro país no tarde esos 3 años en transponerla, sino que lo haga ya, ¿no? Por ejemplo, esta directiva pues, establece un permiso parental con carácter individual, que es fundamental de los permisos, individual e intransferible, que también es fundamental en los permisos, como decía Hugo, ¿no? Para que si pagamos a alguien, ¿no? Sea la mujer o el hombre, si pagamos al hombre o a la mujer, como decía Hugo en Argentina, sean quien se tiene que solicitar esa reducción o excedencia, pues esos 2 meses, como decía, remunerados, para que
los progenitores puedan disfrutar del permiso parental. Estas cuestiones son fundamentales y por lo tanto hay que ir avanzando en estas cuestiones que hay. La legislación está, al menos en nuestro país, en otros países no, pero tiene rostro de mujer y es lo que entre todas y entre todos, y me alegro aquí entre todos, que estemos cambiando esto, ¿no? Porque esos estereotipos, esos roles que existen, hay que modificarlos, hay que cambiarlos y que, como digo, las leyes están, pero tenemos también una cosa, y con esto sí que termino, quiero también dejar claro. ¿Por qué también las reducciones de jornada las solicitamos las mujeres? Porque nuestros salarios son más bajos. Y entonces reducir un salario de una mujer implica menos coste para la familia que el de un hombre. Entonces, aquí no podemos, siempre lo decimos, no podemos abordar las cuestiones individualmente. Tenemos que abordar las cuestiones en su conjunto. Y la brecha salarial que existe en todo el mundo y en nuestro país entre hombres y mujeres hay que abordarla. Cuando equiparemos salarios, nos pensaremos muy mucho y seguramente se irán equiparando qué reducciones tenemos o qué no. No, es una de las cuestiones, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Un poco en base a esto y también de algunos temas, ¿no?, de comentarios que habéis ido diciendo, ¿no? Es decir, es importante, pues claro, tener esos servicios públicos que garanticen, ¿no?, todo, ¿no?, pues, que se cumpla, ¿no?, todo el componente de corresponsabilidad. También, ¿no?, equiparar derechos, equiparar salarios, ¿no?, que esta brecha, por supuesto, ¿no?, afecta de manera específica a las mujeres. Pero ahí sí que también habéis mencionado, y lo habéis mencionado, lo ha mencionado también David, lo has mencionado tú, Cristina, lo de, bueno, todo el componente de privatización de servicios sociales, ¿no? Entonces ahí sí que me gustaría preguntarle a David, porque sí que también es un tema que creo que mencionáis en el informe, pues ¿qué genera la privatización de los servicios, ¿no?, en la vida de las mujeres y en las cargas de cuidado, ¿no? Porque sí que estamos viendo que en España, por ejemplo, porque a lo mejor tú puedes poner otros ejemplos, sí que hemos visto que esta privatización lo que ha hecho, y como ha mencionado Cristina, es también la pérdida de calidad de estos servicios y que, bueno, que realmente el impacto ahora mismo en la crisis ha sido mayor, ¿no?, en cuanto a esta falta de calidad de servicios públicos que al final también repercute en las cargas de las mujeres. Bueno, una palabra sobre este primero, que para mí, cuando vemos una falta de recursos públicos para inversión en servicios públicos que son sensibles al género, hay dos impactos. Uno es aumentar el trabajo de cuidado no remunerado y el trabajo doméstico de mujer. Y otra es la proposición de soluciones falsas para los que buscan hacer lucro de provisión de servicios. Hay un proceso de aceleración de privatización que hemos visto en contextos cuando hay una falta de inversión en el servicio público. Y estos procesos de privatización en general están aumentando la exclusión de mujeres y de niños de los servicios. Cuando hay una falta de inversión, por ejemplo, en las escuelas, en general están las niñas que están sacando la escuela más temprano o que tienen más dificultades en completar su educación. Hay por varias razones como una discriminación contra las mujeres cuando hay que pagar para tener acceso a un servicio. Crea una discriminación contra las mujeres porque son los hombres que en general tienen más control de los recursos en la casa, en cualquier contexto. Y hasta un punto que hemos confrontado y rechazado completamente la patriarquía y este tipo de discriminación, podemos prever muy claramente que falta de inversión en servicios públicos va a producir privatización y va a aumentar la exclusión.
y discriminación contra las mujeres. Entonces, para mí, la lucha para servicios públicos que son sensibles al género es fundamental y no podemos crear una sociedad más igual sin tener progreso en respecto a servicios públicos sensibles al género. Y estamos trabajando el tema en muchas diferentes maneras, pero hay que buscar fortalecer las conexiones entre los movimientos contra privatización en diferentes sectores. En este momento hay un proceso de resistencia contra privatización de agua, de estos procesos, campañas de remunicipalización. Y en educación hay otros movimientos contra la campaña global de la educación, confrontando privatización en educación. Y hay otros en salud, pero no están trabajando conjunto en una manera muy fuerte. Y tenemos que buscar mucho más solidaridad entre los que están luchando para servicios públicos, que tienen un financiamiento adecuado para prever servicios sostenibles y de alta calidad. Y estos mismos tienen que aprender mucho más entre ellos cuáles son las estrategias más eficaces en resistir privatización. Y para mí, este es un parte fundamental, es una parte de la lucha para derechos para las mujeres. Muchas gracias, David. Hugo, ahí hemos mencionado, ¿no? y lo ha comentado Cristina, claro, el componente esta de división sexual del trabajo, las brechas salariales, esta desigualdad existente, ¿no? Que claro, que también influye a la hora de acceso a elección para determinados, pues para que las mujeres dejen determinadas cosas, ¿no? Y se dediquen a las tareas del cuidado. Vosotros habéis trabajado mucho, ¿no? Y lo has mencionado antes, todo el componente de masculinidades, ¿no? Que a mí sí que me gustaría que nos hablaras un poquito más, o sea, en cómo, o sea, si vosotros habéis tenido algunas buenas prácticas o así como, no, a lo mejor no resultados tan concretos, pero algunas buenas prácticas vinculado a decir, a cambios de mentalidad en cuanto a toda la responsabilidad de los hombres respecto a los cuidados, pero también a todo un cuestionamiento, ¿no? De cómo está distribuida esta división sexual del trabajo a nivel de la sociedad y cómo lo abordáis, ¿no? cuando trabajáis en este componente de masculinidades. Nosotros lo que queremos es que el sistema patriarcal se caiga. Esto, quiero ser claro con esto, porque si no, parece que estamos poniendo un parche en una rueda que sigue funcionando. Para nosotros el sistema patriarcal causa dolor a mujeres, a niños y muy lejos después a hombres, pero también sufrimos muy lejos en jerarquías diferentes el sistema patriarcal. La imposibilidad de expresar nuestras emociones, la imposibilidad de tener familias vinculadas al contacto amoroso, el trabajar, únicamente trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, forma parte de lo que sufrimos el patriarcado, pero somos los últimos en sufrir, porque también somos los primeros en defenderlo. Entonces, poder entender que lo que tenemos que hacer es generar campañas sensibles, muy sensibles. En España yo he estado en España y he visto campañas muy interesantes. Y el trabajo cotidiano en grupos de hombres. El hombre va a cambiar desde el grupo reflexivo y el trabajo en grupos. Individualmente, en terapia, no va a cambiar ni le va a hacer cosquillas al patriarcado. Entonces, generar políticas articulando el Estado con organizaciones sociales, con organizaciones de mujeres, con organizaciones sindicales, con organizaciones, con empresas
para generar estos grupos que puedan reflexionar sobre su existencia no patriarcal, no hegemónica. Porque queda claro que la división sexual del trabajo es uno de los 5 ejes con que el patriarcado se rige. No es moco de pavo, diría el paisano. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente tenemos que trabajar en estos ejes. División entre lo doméstico y lo público, división sexual del trabajo, sexismo, homofobia, transfobia, todo lo que sea las fobias sexuales o rechazo al otro, al diferente, y por último misoginia. Y poder entender que si podemos bajar los niveles de estas 5 cuestiones, vamos a tener masculinidades plurales y diversas con respecto a lo que tenemos hoy. Queda claro también que viene un tiempo de mayor facilidad para el trabajo con masculinidades. Y ya lo notamos, porque el sistema se cayó. Porque en mi país, desde la experiencia neoliberal, se cayó. Entonces tenemos mayores posibilidades de juntar y armar un rompecabezas diferentes, con diferentes miradas, y entender que el movimiento de mujeres es un movimiento central en las posibles transformaciones del mundo completo. Muchas gracias, Hugo. Me recuerda mucho también una mención que hicieron en uno de los webinars anteriores, ¿no? que decían, ¿no? que es decir, que era momento de cambiar, de cambiar el camino, ¿no? Porque el camino por el que estábamos caminando ya no estaba funcionando, ¿no? Ya no era el correcto, ¿no? Porque yo creo que también un poco lo que mencionas, ¿no? Es decir, que el tiempo, nos hemos dado cuenta, ¿no? Espero que nos hayamos dado cuenta, ¿no? De que realmente el sistema en el que estamos no funciona para poderlo cambiar. Lo que pasa que yo también aquí veo muchas resistencias también de muchos poderes económicos, ahí tanto que están poniendo muchas resistencias al cambio. No sé cómo lo veis, no sé si Cristina, Hugo, David, ahora un poco abro el turno así más general. Reticencias va a haber, o sea, sí. Cuando queramos establecer y reequilibrar el poder, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que Hugo planteaba, hay que equilibrar. El poder está en manos de unos y hay que equilibrarlo para que esté, ¿no? Y eso, el movimiento feminista que ha habido en todo el mundo, incluido en nuestro país, pero, por ejemplo, voy a hablar del caso de España, ¿no? Y tú, María, lo sabes, ha surgido un partido de ultraderecha para intentar combatir muchos el discurso feminista que en estos momentos estaba encima de la mesa y estaba abordando ese reequilibrio. Entonces, cuando intentamos quitarle poder a los que tanto poder tienen para equilibrarlo y que todas y todos podamos vivir bien, se rebelan y por lo tanto tanto gobiernos como grandes lobbies, por no decir grandes empresas, sino grandes lobbies mediáticos, económicos, se van a rebelar contra esto y eso está claro. David, Hugo, no sé si tenéis ahí algún comentario respecto a esto. Lo siento, no entendí muy bien precisamente. No, mencionaba antes las resistencias que hay al cambio, ¿no? Hugo mencionaba la importancia de que el momento en el que estamos nos ha hecho ver que el sistema en el que nos movemos no funciona, ¿no? Pero yo también mencionaba, sí, pero hay muchas resistencias, ¿no? Y también, bueno, claro, Cristina hablaba de que, por supuesto, porque estamos cuestionando y desequilibrando como las estructuras de poder. ¿Cómo lo ves? Para mí hay resistencia en todos los niveles, pero también hay oportunidades. Y a nivel local, en muchos contextos, sí hay que enfrentar
unas perspectivas muy tradicionales, patriarcal, pero también en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen una forma de prejuicio muy profundo en respecto a servicios públicos. Y hemos, en las últimas semanas, hemos tenido varios discursos con el Fondo Monetario Internacional y podemos oír a nivel muy profundo una forma de pensar que realmente es tan fundamental que hay una resistencia a cambio en muchos niveles, y en las actitudes y en las perspectivas y los prejuicios. Pero al mismo tiempo hay unas personas que están listos a cambio y hay un espacio mucho más profundo en este momento que hemos visto en muchos años. Cierto, desde la crisis financiera en 2008, esta es una oportunidad para cambio más fundamental. Mucho de la investigación y nuestro nuevo informe fue hecho el año pasado y terminado hasta en marzo, antes del impacto de COVID. Y hemos puesto muchas recomendaciones que en ese momento parecía tan radical que no, nunca va a pasar. Post-COVID, estas recomendaciones parecen mucho más sensibles, mucho más neutral. Bueno, hay mucho más espacio para un cambio más fundamental que anteriormente. Y bueno, para mí es un caso para optimismo, que podemos cambiarlo, pero hay que cambiarlo en todos los niveles. A nivel de la comunidad, hay que trabajarlo en estos espacios y hacemos... Bueno, hay un trabajo a hacer a nivel de cada comunidad, trabajando en crear procesos de concientización del pueblo, bueno, pensando, por ejemplo, usando encuestas de uso del tiempo como hombres y mujeres y analizando en base de su propia experiencia y enfrentando prejuicios y actitudes en este nivel. Y al mismo tiempo, en el Banco Mundial y el Fondo Monetario en Washington, cada comunidad tiene sus propios problemas y hay que enfrentarlo en todos los niveles. Pero hay espacio a hacerlo a nivel más fundamental ahora que anteriormente. Muchas gracias, David. A ver, yo si queréis, porque bueno, veo que hay bastantes preguntas en el chat, entonces para un poco también ir agilizando el debate, aunque si luego queda tiempo hago alguna preguntita más que tenía ya apuntada, pero bueno, sí que quiero dar un poco de participación a las personas que nos están escuchando. ¿Hola? Pensaba que estabais diciendo algo. A ver, un poco un comentario y luego paso a las preguntas, ¿no? Ahí sí que menciona un comentario. Vale. Bueno, mencionan un poco respecto a lo que hemos hablado de la corresponsabilidad, la conciliación, que bueno, que también ahí está una cuestión, que no son solamente cuestiones sociales las que influyen, sino que también está la carga mental que tienen las mujeres, ¿no? Entonces ahí dice que las mujeres siempre están pendientes y recordando todo lo relacionado con los cuidados, ¿no? Es como un comentario, no sé si queréis mencionar o decir algo respecto a esto, que es verdad que suele ocurrir, pero ¿cómo podemos abordarlo? Entiendo que, bueno, es un comentario que luego, bueno, si queréis lo podemos ir planteando. Pero bueno, paso un poco las preguntas y luego si eso lo mencionáis. Una persona habla de la importancia de todo el trabajo de servicios públicos en el medio rural, ¿no? Entonces menciona también que esta es una dimensión desconocida y que también, bueno, las mujeres que están en el medio rural no son solamente quienes sostienen los cuidados, sino también son las que sostienen los territorios rurales, ¿no? Entonces, ¿cómo veis, cómo plantearíais esto si tendrían que establecer medidas específicas para este componente? Porque sí que realmente lo vemos tanto en países, ¿no?, en los que estamos trabajando temas de cooperación, ¿no?, como Actionaid, Alianza, ¿no?, que vemos que las mujeres medio rural realmente tienen unas cargas específicas y una situación específica diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría abordar eso? No sé, bueno, si queréis.
aquí en España se denomina, ¿no? Se ha denominado la España vaciada, ¿no? Creo que es importantísima y fundamental la acción que están haciendo las mujeres en el ámbito rural. Desde UGT tenemos un FADEMUR, que son nuestras mujeres rurales, que hacen cantidad de actividades, cursos, formación, son mujeres empresarias, muchas de ellas con sus pequeños negocios que fijan a población en el ámbito rural. Y obviamente los servicios públicos no pueden ni deben centrarse en las ciudades. El servicio público aún tiene mucho más significado en el ámbito rural. El que se mantenga una escuela abierta, aunque haya muy pocos niños, el que haya un médico, el que haya una farmacia, el que haya un banco o una sucursal donde puedan sacar dinero. Aquí en España mismo están desapareciendo. Es un servicio público que está privatizado en muchas ocasiones, pero que son servicios que en el ámbito rural tienen que permanecer, y por lo tanto, si algo significa claramente los servicios públicos es en el ámbito rural. También como servicio público, y ahora mismo supongo que luego, si podemos, hablaremos un poco, todo el tema de la digitalización, del teletrabajo, que tengan posibilidad de tener conectividad correcta y adecuada para poder trabajar, para poder publicitar sus negocios, para que puedan vivir. Por lo tanto, eso es fundamental, y en nuestro país eso es fundamental, el que el servicio público, que lamentablemente sabemos y hemos visto y hemos vivido, porque yo vengo de una comunidad autónoma donde mi ciudad, Calahorra, es la segunda más grande en La Rioja y tiene 25.000 habitantes. Por lo tanto, el resto, incluido Calahorra, somos pueblos, y los pueblos tienen que seguir existiendo, y tienen que seguir, los tenemos que cuidar, y la forma de cuidarlos es que haya servicios públicos y que tengan todos los servicios como si estuvieran viviendo en una ciudad, con la misma calidad. Eso es lo que tenemos que y por lo tanto, David lo decía, el que tenemos que sumar fuerzas. Obviamente tenemos que esa remunicipalización, que también, David, es muy difícil decirlo para nosotras, esa remunicipalización tiene que ser, y la UGT aboga por eso, porque todas estas externalizaciones que se han producido en servicios públicos, hablábamos de cuidados, por ejemplo, pero de otros muchos servicios sociales y otros muchos servicios que aquí en España realizan los ayuntamientos o mancomunidades, se privatizaron, y al privatizarse, pues lo que es el servicio empeoró y las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras empeoraron, ¿no? Muy bien. David, ¿tú querías mencionar algo? No, solamente un elemento que posiblemente no he tocado. Para mí es importante la relación entre reducción del trabajo invisible, el trabajo de cuidado no remunerado y trabajo doméstico, y bueno, a través de provisión de servicios públicos, y creando nuevas oportunidades para seguir trabajo decente para mujeres y mejorar los medios de vida sostenible. Entonces, si quiere tener una comunidad rural sostenible, este es un tema muy importante porque crea oportunidades. Y para un elemento que no hemos mencionado mucho también es que la gran mayoría de las personas empleadas en servicios públicos en comunidades están mujeres. 70% de trabajadores en el sector de salud están mujeres. Entonces, creando nuevas oportunidades para el trabajo decente, hay una conexión muy fuerte con la provisión de en muchas comunidades, las mejores oportunidades para el trabajo decente para mujeres están en estos mismos servicios públicos. Entonces, no es solamente que las mujeres beneficien de tener acceso al servicio, pero también crear oportunidades para emplear
empleo y mejorar sus ingresos de esta manera. Muchas gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, pues así que una de las experiencias, ¿no? Experiencias que estamos impulsando, ¿no? También en el marco de ActionAid, ¿no? Y en el marco de esta campaña global de mujeres y trabajo, es todo este componente de generar oportunidades para las mujeres, oportunidades económicas, ¿no? Oportunidades de trabajo decente, ¿no? Porque también el otro día hablábamos en otro webinar sobre todo el trabajo informal, que una compañera de economía de la Claxo, de la economía feminista, nos decía, no es trabajo no lo podemos llamar trabajo informal, tenemos que llamar trabajos precarizados, ¿no? Es decir, que al final son trabajos precarios invisibles, ¿no? Invisibilizados, como mencionaba David, y que es importante, ¿no? Yo sí que creo que me parece muy buena propuesta, ¿no? Todo este tema de potenciar empleos de servicios públicos, ¿no? Del sector público para las mujeres, porque también al final pues, garantizas también una permanencia en los territorios, garantizas mejores oportunidades, ¿no? Y por supuesto lo que comentabas antes, que es fundamental, pues una inversión justa, ¿no? Una inversión fundamental que garantice servicios sociales para toda la población, ¿no? Que eso es fundamental. Un poco siguiendo con las preguntas, mencionaba una persona que era una pregunta para Hugo y nos preguntas que cómo se está trabajando las nuevas masculinidades con infancia y adolescencia, ¿no? También vinculado a todo este componente de educación, ¿no? Es decir, porque claro, al final creemos que la educación es fundamental también para transformar mentalidades, para cambiar, ¿no? Estos sistemas, ¿no? Que queremos abordar y cómo se está abordando este trabajo con infancia y adolescencia. Hugo. Hugo, ¿estás? No se te escucha. A ver. Hugo, tienes que activar el audio. Bueno, disculpas. Ustedes tienen en España un compañero muy querido por mí que se llama Eric Pescador, que trabaja con niños y jóvenes, masculinidades. Eric Pescador, buscan material de él. Trabajamos igual, en grupos con procesos. Lo que hacemos es reemplazar el proceso socializante, entre comillas, natural, entre comillas, porque nada es natural. Si es socializante, es cultural, pero un nuevo proceso socializante, donde la empatía, la no violencia, el entendimiento y la acción conjunta sea la base de las construcciones grupales. Entonces trabajamos desde infancia, desde nivel inicial hasta universidad. Y hay grupos que trabajan en toda América Latina con chicos y con jóvenes. Pero consúltenlo a Eric Pescador. Muchas gracias, Hugo. Teníamos otra pregunta más ya vinculada, es una pregunta para David, y nos dicen que, bueno, que en la línea de lo que has mencionado, David, de España y países europeos en sus estrategias de respuesta al COVID, de cooperación al desarrollo, han anunciado ayudas a través de préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y la pregunta es, ¿cómo garantizamos que estos préstamos no empeoran la deuda de los países que van destinados a reforzar servicios públicos universales y gratuitos, ¿no? Bueno, lástimamente no hay una garantía en este momento. Hasta el momento que hemos reformado el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial, vamos a tener unos retos. Claro, es mejor que hay recursos, hay una necesidad profunda para reducir una crisis en finanzas públicas en todos los países post-COVID. Es necesario generar mucho mejor tener subsidios en vez de préstamos. Y bueno, pero lo importante es analizar las condiciones que hay en relación a estos préstamos. Hasta el momento no hay un análisis comprensivo de esto,
pero no es solamente lo que están impuestos por el Fondo Monetario Internacional, pero también la ideología internalizada por muchos de los gobiernos que en sí mismos quieren reducir inversión en servicios públicos y que están buscando alternativas en privatización y otras soluciones falsas. ¿Sí? Entonces, bueno, depende del país. En este momento, para mí, el gobierno de Brasil va a estar mucho más fundamentalista en términos neoliberales que el Fondo Monetario Internacional en sí mismo. Entonces, no es solamente el fondo, pero hay que analizar en cada país. Y lo que estamos tratando de hacer en este momento es juntar los diferentes movimientos, tener mucho más awareness, concientización a todos los niveles de movimientos y buscando unificar los trabajando en educación, en salud, en agua y también los que están trabajando para justicia y tribunal o contra la deuda y también movimientos de mujeres a nivel nacional poniendo, para que haya una voz más fuerte a nivel nacional. Todos los diferentes movimientos sociales que tienen preocupaciones sobre este tipo de temas hay que unir y hay que poner presión en su ministro, en el Ministerio de Finanzas y el gobierno en lo más alto. Porque necesitamos que los gobiernos resisten cualquier condiciones impuestas con estos préstamos del Fondo Monetario Internacional y que ellos mismos, el gobierno mismo, asumen responsabilidad para invertir en servicios públicos y que este momento está usado como un momento para cambiar la lógica, para crear un nuevo confianza en los servicios públicos y terminar estos escándalos de privatización de los últimos años. Yo creo que hay una posibilidad de esta transformación, pero va a depender en una sociedad civil unificada, fuerte, movimientos trabajando conjunto de diferentes sectores, de diferentes formas, si vamos a lograr una fuerza suficiente para cambiar unos de estos políticos. Hay la posibilidad. Para mí, lo que es fundamental en es que los movimientos feministas hay que estar al centro de porque lo que necesitamos es una nueva forma de economía feminista, hay unos fuertes pensamientos ya en el movimiento feminista sobre alternativas al neoliberalismo y debe ser como al centro de proposiciones para crear un futuro que no es solamente más verde, más consciente de ecología, pero también más justo y más justo en términos de género también. Muchas gracias, David. Yo creo que sí, ¿no? Y también, también en otros espacios que hemos tenido también mencionábamos, ¿no? Un poco qué es lo que gira, ¿no? Alrededor también de este sistema neoliberal, ¿no? Que es también todo, el patriarcado. Y otro factor importante a abordar es el colonialismo, ¿no? Que también, ¿no? Ahí cuando hablamos en la Federación Action Aid de la que somos parte, ¿no? Que se habla mucho también de toda la importancia del sur, ¿no? De la globalidad, de todo el trabajo articulado, ¿no? Y de que las luchas tenemos que hacerlas de manera conjunta desde lo local, pero también en lo global, ¿no? Que me parece fundamental. Y sobre todo también ese protagonismo a las organizaciones de mujeres que realmente son las que están también en muchos momentos, son las que están resistiendo a este tipo de situaciones, las que están generando, ¿no? Nuevas propuestas de transformación de economías nuevas, más centradas en los cuidados, ¿no? Que también es fundamental, ¿no? En ese sentido, y hay una pregunta para Cristina, que yo creo que ya va a ser casi la última. Claro, ahora nos hemos encontrado, ¿no? Sobre todo, algunas personas que hemos tenido las oportunidades de hacer un teletrabajo, ¿no? Porque no todas las personas hemos tenido la oportunidad, o no todas las mujeres tampoco.
Pero también aquí ha habido, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, teletrabajo qué bien porque nos permite conciliar o con la vida profesional con la vida personal, pero ahí te quería preguntar si desde UGT habéis, ¿no? Habéis un poco abordado qué está suponiendo el teletrabajo, ¿no? para las mujeres, bueno, principalmente en España, y cuáles son los retos que nos encontramos, ¿no? Porque parece que ahora un poco el futuro lo que quieren es, bueno, ahora vamos a teletrabajar todo el mundo, vamos a conciliar, va a ser todo mucho mejor, pero también esto está generando, ¿no? Determinadas situaciones que no son favorables, ¿no? Principalmente para las mujeres. Claro, a ver, primera cuestión, teletrabajar no es conciliar. Teletrabajar no es conciliar y eso hay que dejarlo muy claro. El teletrabajo es una forma de la organización del trabajo. Yo no me llevo a los niños a la cocina a mis padres ni a mi pareja a mi puesto de trabajo, ¿no? Pues lo mismo tiene que ocurrir si yo estoy en mi casa. Por lo tanto, lo que ha puesto encima de la mesa la pandemia, el teletrabajo, al menos que ha existido en España, eso no es teletrabajo. Eso ha sido una forma de salvar los muebles y de poder seguir trabajando en nuestras casas, ¿no? Pero eso no tiene que ser el teletrabajo. Por lo tanto, dos cuestiones fundamentales. Teletrabajo no es conciliar y hablábamos antes de las excedencias que solicitamos las mujeres, lo decía yo antes, el 90%, 9 de cada 10, pero es que también otra de las medidas que se pusieron en marcha en nuestro país fue la posibilidad de solicitar con 48 horas, una reducción de jornada. No tenemos datos, porque todavía no tenemos datos, obviamente sin remuneración, reducción del salario conforme reducías la jornada. Pero por datos oficiales no tenemos, pero por conversaciones que hemos tenido con las distintas compañías que están en las empresas, en los centros de trabajo, el 99% de estas excedencias las hemos solicitado las mujeres. Por lo tanto, lo que no puede ser es que el teletrabajo sea una forma de que las mujeres volvamos a salir del mercado laboral. Porque puede suceder eso, porque cuando tú estás teletrabajando pierdes el contacto con tus compañeros y compañeras, pierdes el estar en tu centro de trabajo y esas posibilidades de promoción, de formación, de muchas cosas si no están muy bien reguladas. Que eso te lo da el estar en la empresa, el contacto con tus compañeros, el día a día de la empresa. Por lo tanto, el teletrabajo tiene que ser un trabajo digno, donde hay que fijar la jornada, los periodos de descanso, la desconexión es fundamental. Potenciar la igualdad real. No nos olvidemos, seguridad y salud. Estamos en nuestro domicilio. La inviolabilidad de nuestro domicilio hace que la inspección de trabajo no pueda entrar. ¿Cómo vamos a analizar si la silla en la que estoy sentada yo ahora mismo es ergonómica o no? Que a lo mejor lo hacíamos, a lo mejor deberíamos hacerlo en nuestro puesto de trabajo. Por lo tanto, ya no entro en las cuestiones de gastos. Obviamente, los materiales te lo tiene que proporcionar la empresa. Veremos qué ocurre, la luz, la wifi, todo esto, ¿no? Encima de la mesa está, y de hecho esta misma mañana hemos tenido una primera reunión. En nuestro país está el anteproyecto de ley de trabajo a distancia que incluye el teletrabajo. Nosotras desde UGT no compartimos, y lo hemos hecho al Ministerio, no compartimos la propuesta inicial que tiene el Ministerio. Bajo nuestro punto de vista, aunque nos lo han intentado explicar esta mañana y no lo hemos entendido, tal y como está dirigido a las mujeres. El anteproyecto está dirigido a las mujeres. Y desde la UGT no vamos a consentir que las mujeres volvamos a ser expulsadas del mercado laboral. Quizás sí, seguimos trabajando, pero es que ha costado muchos años en nuestro país conseguir ciertos permisos, ciertas retribuciones, permisos retribuidos, que la lactancia a nuestros bebés la demos y la podamos dar como queramos y con una regulación, y todo eso se lo puede llevar por delante el teletrabajo si no lo regulamos bien. Y por lo tanto, creemos que si tú tienes medidas
que están en tu convenio colectivo de conciliación, aunque no nos guste esa palabra, se llaman así, de conciliación. Es decir, yo tengo una adaptación de la jornada, yo tengo una flexibilidad de la jornada que está acordada con mi empresa, yo tengo una reducción de jornada, yo tengo mi hora de lactancia. Todas esas cuestiones se tienen que mantener en el teletrabajo. Es decir, si yo estoy en mi casa. Por lo tanto, aquí hay que ser muy tajantes y no dejarnos engañar. Yo puedo entender, antes hablábamos del medio rural y ahora hablo de las grandes ciudades, en el que puede parecer, y tú también lo decías, María, puede parecer muy, no me sale la palabra, pero puede ser muy atractivo el teletrabajar. Porque yo entiendo, yo os decía, soy de una comunidad autónoma de La Rioja, pequeña, donde no hay atascos, donde casi a mi puesto de trabajo yo puedo ir andando desde mi casa. Y yo entiendo que aquí, por ejemplo, en Madrid o en ciudades grandes, estar 1 hora de atasco todos los días o 2, digas, mira, pues, pero pierdes la relación con la empresa. ¿Cuándo desconectas? Ese registro de jornada que es obligatorio. Por lo tanto, teletrabajo, sí, hay que negociarlo, tiene que estar recogido en los convenios colectivos, tiene que haber una regulación que deje ese margen al convenio colectivo, a la negociación colectiva, pero que tiene que haber una regulación muy clara, porque hay que tener en cuenta que el tejido empresarial de nuestro país son pymes, muy pequeñas empresas, y por lo tanto esa desconexión que se puede producir y todas estas que os he dicho de derechos que hemos conseguido a lo largo de todos estos años se pueden difuminar. Y eso no puede ser. Por lo tanto, es una oportunidad, y yo estoy de acuerdo con David, en el que de las crisis siempre también salen grandes oportunidades, y es por ahí por donde tenemos que luchar, pero sin perder derechos y que los paganos y paganas no seamos siempre los mismos. ¿Vale? Eso es importantísimo. Ni los más vulnerables, y hay que recuperar a los más vulnerables y hay que estar ahí, y a las mujeres. Yo voy a insistir en las mujeres porque creo que somos las que hemos estado al frente de muchos de los sectores que se han declarado esenciales en nuestro país. Sanidad, lo decía David, pero no me quiero olvidar de limpiadoras, de cajeras de supermercado y todas las personas de los supermercados, hombres y mujeres que han estado ahí. Ayuda a domicilio, obviamente, trabajadoras domésticas, trabajadoras del hogar, mujeres. Son sectores muy feminizados en España, mujeres con salarios los más bajos de nuestro país, mujeres que hemos estado ahí, que han estado ahí jugándose, y lo sabemos, la vida en muchas ocasiones, incluso algunas la han perdido. Y obviamente sanitarias y sanitarios, ¿no? Muchas gracias, Cristina. No sé si a mí, la verdad que en estas últimas frases que comenta Cristina, que realmente pues deja así como, ¿no? Como un poco cierta parte de conclusiones, ¿no? de ideas que hemos hablado durante esta sesión. No sé si David y Hugo queréis añadir una frase final para ya cerrar el webinario y, bueno, pues en base un poco a esto para ya que lo cerremos. David. Bueno, sí, para mí lo fundamental es que tenemos que hacer visible lo que ha sido invisible, que el trabajo, el cuidado no remunerado, el trabajo doméstico, hay que hacerlo visible, hay que reconocerlo, reducirlo, redistribuirlo, estos 3 R's que son fundamentales, movimiento. Y en respecto a redistribución, lo más fundamental es la provisión de servicios públicos. Este es fundamental. Este es lo que, y para conseguir unos servicios públicos de calidad hay que hablar del financiamiento, y no es que queremos una parte más grande del presupuesto para educación o para salud. El porcentaje del presupuesto no es lo importante, es el tamaño del presupuesto en total. La forma, la visualización, qué forma de Estado hay. Hay un financiamiento suficiente para crear un Estado que puede proveer servicios sociales públicos universales. Y en este momento, la mayoría de casos no es así, porque no hay justicia tribunal, no hay
hay una crisis de deuda externa mucho más grande que ha sido pensado, y hay la política, la ideología de austeridad está mantenido hasta el día de hoy. Hay espacio en este momento para cambiarlo, un espacio más amplio que ha sido el caso anteriormente, y es sumamente importante que trabajamos conjunto para usar un cambio mucho más fundamental, y creo que es posible. Todos los datos, la evidencia está en nuestras manos. Tenemos la posibilidad de proponer alternativas fundamentales para el pueblo y para el planeta también. Muchas gracias, David. Hugo, no sé si quieres decir algo final. No, saludar y simplemente reforzar una idea con la que trabajo, que es el momento de las profundas transformaciones de hoy. Tenemos que ir con una idea básica, que es poner en crisis lo obvio. Es decir, lo obvio es obvio porque nunca entra en crisis. Si ponemos en crisis lo obvio, es probable que deje de ser obvio. Muy, muy bueno, la verdad que sí. Me voy a quedar con esta frase, la voy a utilizar, pero bueno, Sí, te voy a mencionar. Yo, Hugo, si me lo permites también, me la estoy apuntando. Es muy buena frase, Hugo. Bueno, pues oye, agradeceros a todas y a todos vuestra presencia, vuestra participación. Ha sido un placer y realmente compartir con vosotros este espacio porque, bueno, pues porque la verdad que todos los temas que habéis sacado, las ideas que tenéis son fundamentales, ¿no? Para seguir también trabajando en esta transformación que estáis mencionando, ¿no? Esto de cuestionar lo obvio, de trabajar de manera articulada, ¿no? Los movimientos sociales para cambiar, para transformar, para generar otras alternativas. Y bueno, desde Alianza por la Solidaridad ActionAid os agradecemos la participación, también agradecemos la colaboración, ¿no? Y siempre apoyo y coordinación de estos espacios a UGT y a comisiones obreras. Y bueno, que seguiremos también impulsando espacios como este, ¿no? Y que estamos abiertas a coordinaciones para seguir trabajando y para, bueno, pues para plantear alternativas a todas estas problemáticas que tenemos que cambiar. Muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias. Chao. A vosotros. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias a todo el mundo también. Gracias a todo el mundo que ha estado participando y que ha estado aquí escuchando. Gracias. Gracias.